que se reforma la fracción octava y se adiciona la fracción catorceava, haciéndose el corrimiento respectivo de la fracción decimoquinta vigente, que pasa a ser fracción vigésimoquinta del artículo 33, se reforman las fracciones décima y décima primera y se adiciona la fracción décima segunda del artículo 74 y se reforma el artículo 79, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima en materia de justicia laboral. Séptima, posicionamientos con motivo del 65 aniversario del voto de la mujer. Octava, asuntos generales. Novena, convocatoria a la próxima sesión ordinaria. Décima, clausura. Cumplida su instrucción, diputado presidente. Se pone a consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los diputados en votación económica si se aprueba el orden del día, a favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día al que se sujetará la sesión pública ordinaria número 6. A continuación, solicito a la Secretaría proceda a pasar a la lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. En cumplimiento a la indicación de la presidencia, procedo a pasar lista de presentes. Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna. Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco. Diputado Carlos César Faría Ramos. Diputada Araceli García Muro. Diputada Jazmín García Ramírez. Diputado Francisco Javier Rodríguez García. Diputado Guillermo Toscano Reyes. Presente. Diputado Vladimir Parra Barragán. La de la voz, diputada Alma Lisset Anaya Mejía. Presente. Diputado Julio Anguiano Urbina. Diputada Ana Karen Hernández Aceves. Diputada Ana María Sánchez Landa. Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco. Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez. Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez. Diputado Arturo García Arias. Diputada Francis Anel Bueno Sánchez. Diputada Lisset Rodríguez Soriano. Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez. Diputada María Guadalupe Berber Corona.
Diputada Gretel Kulin Jaime. Diputado Luis Fernando Antero Valle. Diputada Marta Alicia Mesa Oregón. Diputada María Remedios Olivera Orozco. Diputada Rosalba Faría Larios. Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio. Ciudadano presidente, informa usted que están presentes 25 legisladores. Solicito a los legisladores y al público asistente ponerse de pie para proceder a la declaratoria de instalación formal de la presente sesión. En virtud de existir quórum legal, con la asistencia de 25 diputados, siendo las 12 horas con 15 minutos del día 23 de octubre del año 2018, se declara formalmente instalada la sesión ordinaria número 6, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la 59ª legislatura estatal, declarándose válidas las resoluciones que en ellas se tomen. Pueden sentarse. Conforme al cuarto punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión pública ordinaria número 5, celebrada el día 18 de octubre del presente año. Diputado presidente, en virtud de que el acta en mención ya fue enviada previamente por vía electrónica, con fundamento en los artículos 45, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34, fracción octava, 37, fracción primera, 112, fracción cuarta, 136, fracción primera de su reglamento, solicito someta a consideración de la Asamblea la propuesta de obviar su lectura y proceder en su caso a su discusión y aprobación. Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura del acta de referencia. Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente para obviar la lectura del acta de la sesión ordinaria número 4. Por instrucciones de la Presidencia, procedo a recabar la votación económica. Favor de hacerlo levantando su mano. Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de la sesión ordinaria número 5. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los diputados en votación económica si se aprueba el acta de referencia. A favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de la sesión pública ordinaria número 5, celebrada el día 18 de octubre del 2018. En el quinto punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones de la presente sesión. En virtud de la que la síntesis de comunicaciones de la presente sesión ya fue enviada previamente por medio electrónico a los diputados con fundamento en los artículos 45, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34, fracción octava, 37, fracción primera, 112, fracción quinta, 136, fracción segunda de su reglamento, solicito someta a consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura de la misma y sea insertada de forma íntegra en el diario de los debates. Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta que nos ocupa. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta de obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputado presidente, que fue aprobada por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se pregunta si alguien tiene alguna observación a la síntesis de comunicaciones. Conforme al sexto punto del orden del día, se hace referencia a la minuta de fecha 31 de agosto del 2018, relativa al proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 13ª y se adiciona la fracción 14ª, haciéndose el corrimiento respectivo de la fracción 14ª vigente, que pasa a ser fracción 15ª del artículo 33. Se reforman las fracciones 10ª y 11ª y se adiciona la fracción 12ª del artículo 74,
y se reforma el artículo 79 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima en materia de justicia laboral, a efecto de declarar su validez en atención a que, en la fecha de su aprobación y para los efectos del artículo 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, se envió a los ayuntamientos de la entidad la minuta que nos ocupa para la aprobación o reprobación de las reformas y adiciones, habiendo dado respuesta solamente los honorables ayuntamientos de Coquimatlán, mediante oficio número 606, diagonal 2018, de fecha 17 de septiembre de 2018, y de Villa de Álvarez, mediante oficio número 517, diagonal 2018, de fecha 3 de octubre del año en curso, manifestando ambos su aprobación por unanimidad en el caso de los ayuntamientos restantes, en razón de que fueron debidamente notificados y les ha transcurrido en exceso el plazo previsto en el segundo párrafo del citado artículo 129 de la Constitución local. Se entiende que han aprobado tácitamente la minuta que les fue remitida. Por lo anterior, se declara aprobada la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 13ª y se adiciona la fracción 14ª, haciéndose el corrimiento respectivo de la fracción 14ª vigente, que pasa a ser fracción 15ª del artículo 33. Se reforman las fracciones 10ª y 11ª y se adiciona la fracción 12ª del artículo 74 y se reforma el artículo 79 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima en materia de justicia laboral. Se instruye a la Secretaría para que le dé el trámite correspondiente. De conformidad con el séptimo punto del orden del día, en conmemoración del 65 aniversario del voto de la mujer, se procederá a fijar los posicionamientos respectivos por cada uno de los grupos parlamentarios y de las diputadas únicas. Tiene el uso de la voz la compañera diputada Claudia Aguirre. Con el permiso de la presidencia. Buenos días, compañeros y compañeras diputadas, así como a las personas que el día de hoy nos acompañan, a nuestras invitadas especiales. Es para mí un honor referir en esta tribuna una fecha tan importante y relevante, especial para todas las mujeres, como lo es el 17 de octubre de 1953, fecha en que por primera vez se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reformas a los artículos 34 y 115 de la Constitución Federal, que incorporó a las mujeres mexicanas el derecho al voto, permitiendo con ello también la participación de las mujeres en la vida política. Quiero compartirles las siguientes palabras escritas por Hermilia Galindo Acosta, luchadora incansable por conseguir el reconocimiento de los derechos plenos de la mujer, sin dejar de mencionar a Elvia Carrillo Puerto y a Aurora Jiménez de Palacios, entre muchas mujeres más. Escrito que fue presentado en el segundo Congreso Feminista de Yucatán. Creo firmemente, intensamente, que la mujer es digna de la mejor suerte que aquella que le han deparado, quizá por egoísmo ingénito. Creo que la mitad
débil del género humano, cuenta con las necesarias aptitudes para poder luchar con éxito en la vida. Creo que no hay diferencia sustancial entre los cerebros masculinos y femeninos y, por lo tanto, hombres y mujeres pueden, con igual éxito, dedicarse a actividades artísticas o científicas, sin que la balanza se incline de antemano a algunos de los lados. Creo que la naturaleza no se equivocó al dotar a la mujer y al hombre de fuerza e inteligencia para la lucha por la vida. Creo que la mujer debe, por derecho y sororidad, alcanzar el triunfo, y mejor será si llega a la meta apoyada en el hombro varonil, es decir, todas y todos en unidad. Desde la Revolución Francesa a la fecha, la lucha en favor a la mujer ha sido por un camino de triunfos, aún en países chapados a la antigua. En este asunto, como México, ya no se sonríe con indiferencia al oír hablar de los derechos sociales y legales de la mujer. Ya no se supone pecaminoso que la mujer se dedique a ganar el pan por sí misma, sin esperar a que un hombre lo conciba para ella. Ya no se clasifica como censurable que la mujer luche, que la mujer labore, que la mujer se preocupe seriamente por los asuntos que atañen al grupo humano del que ella forma parte, porque todas nosotras debemos ser escuchadas. Queridos amigos y amigas, honremos con cariño y respeto el trabajo logrado en todos estos años por mujeres y hombres sumados en la lucha por la verdadera igualdad de género. Somos equipo, somos amigos, somos hombres y mujeres compartiendo un mundo, y solo nosotros podemos trabajar para sobresalir como una sociedad justa, educada y armoniosa. Compañeras trabajadoras, amas de casa, profesionistas, empresarias, mujeres en general, amigas reporteras, quiero que a través de ustedes y de los compañeros reporteros lleguen estas palabras a todas las mujeres colimenses que nos ven y escuchan a través de los medios de comunicación. Sepan que nosotras, las mujeres de la coalición, juntos haremos historia, así como de las compañeras que nos acompañan. Tienen unas aliadas, hay mucho trabajo por hacer, pero estamos en el camino y estamos de pie. Muchas gracias. Prensa que nos hace el favor de cubrirnos. Inicio mi intervención con una frase dicha por un diputado polaco del Parlamento Europeo, Janusz Korwin-Mikke. Él dijo: las mujeres deben ganar menos que los hombres porque son más débiles, más pequeñas y menos inteligentes. Con esto queda demostrado una vez más, pues no es una voz aislada, que la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres debe ser una tarea permanente, ya que en todas partes del mundo sigue habiendo actitudes y posturas reaccionarias en contra de las mujeres. Y es que la discriminación de nuestro género tiene raíces culturales, sociales e incluso religiosas, muy arraigadas, por cierto. Por dar un ejemplo histórico religioso, en el libro de Génesis del Antiguo Testamento se consigna el lugar que se le asignaba a la mujer, que dice: y estarás bajo el mando de tu marido y él te dominará. Además, ¿cuántas de nosotras crecimos con el sonsonete que se convirtió en frase célebre? Detrás de cada hombre hay una gran mujer. O aquel dicho que decía: mujer que sabe latín no tiene marido ni tiene buen fin. Durante siglos, el género femenino ha sufrido las consecuencias de vivir en una sociedad patriarcal y machista, lo que condujo a años
de marginación y exclusión de la mujer en los ámbitos social, económico y político, siendo el hombre quien siempre había ocupado en estos espacios una posición de privilegio. Sin duda alguna, la lucha de las mujeres en la búsqueda de la equidad e igualdad de sus derechos ha sido compleja y no exenta de historias trágicas, alguna de ellas. Por dar un triste ejemplo de los muchos que hay, vale la pena recordar a Olympe de Gouges, escritora y política francesa, quien en los años posteriores de la Revolución Francesa en 1789 publicó la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía, que se considera el primer documento en el cual se exigió el voto femenino, así como la igualdad de derechos y deberes para el hombre y la mujer. Y quien por ese grave delito, así es, por ese grave delito, fue llevada a la guillotina en 1793. Por otra parte, es muy obvio que la política ha sido uno de los ámbitos en los que mayormente se han expresado los rostros de desigualdad y desequilibrio entre hombres y mujeres. Si bien es cierto que desde el año 1953 le fue reconocido a las mujeres mexicanas el derecho a votar, no fue hasta el 3 de julio de 1955 cuando por primera vez ejercimos el voto en esas elecciones. Pero además de reconocer los avances en materia de igualdad de género, que sí lo ha habido, es tiempo también de reflexionar sobre aquellos pendientes que podemos y debemos de ir atendiendo y resolviendo. Es tiempo de un llamado a la acción concreta para tomar las decisiones al respecto, pues la discriminación política sigue siendo la realidad diaria de muchas mujeres en el Estado y en el país. Presenté una iniciativa en febrero del 2017 y propuse reformar la Constitución Política del Estado y el Código Electoral con el fin de garantizar una verdadera paridad en la integración del Congreso del Estado, pues en esa fecha se seguía manifestando un desequilibrio en la composición del género en el Congreso del Estado. Un país que se precie por ser plenamente democrático es aquel que procura y promueve la disminución y eliminación de las brechas de desigualdad entre los géneros. Y en el caso de las mujeres, la discriminación en su contra ha sido una realidad que se observa a través de la historia de la humanidad. Basta con mencionar unos datos históricos para comprobar la necesidad de avanzar en este tema. En 50 años de legislatura en el Estado, ha habido 232 hombres y únicamente 54 mujeres. Es decir, casi 5 veces más hombres que mujeres. En la legislatura 55 hubo 19 hombres. 6 mujeres. En la 56, 20 hombres, 5 mujeres. En la 57, 19 hombres, 6 mujeres. En la anterior 58, 16 hombres y 9 mujeres. En esta actual legislatura, la 50ª
39ª legislatura es histórica, porque ahora hay 11 hombres y 14 mujeres. Esto no es gracias a la casualidad, sino gracias a iniciativas en conjunto y complementarias de su servidora y los diferentes partidos políticos, así como una iniciativa también del gobernador Ignacio Peralta Sánchez. Pero no hay que quedarnos ahí. Ya no queremos discursos y lucimientos de autoridades hablando maravillas de las mujeres y de sus compromisos indeclinables. Queremos realidades, cargos administrativos en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como en el gobierno del Estado y en los 10 ayuntamientos, que tengamos igualdad de direcciones con los hombres. Esperamos que en esta próxima celebración del Día de la Mujer deje de ser lo que por lo general ha sido siempre, el espacio de discursos y lucimientos de autoridades y representantes populares. Cierro mi intervención con una frase de William Golding que dice: las mujeres están locas. Creo que las mujeres están locas si pretenden ser igual que los hombres. Son bastante superiores y siempre lo han sido. Cualquier cosa que se les dé a una mujer, lo harán mejor. Si les das espermas, te dará un hijo. Si les das una casa, te dará un hogar. Si les das alimento, te darán comida. Si les das una sonrisa, te dará su corazón. Las mujeres se engrandecen y multiplican cualquier cosa que les des. Eso, compañera, somos las mujeres. Muchas felicidades. Es cuanto, compañeros. Tiene el uso de la voz la compañera diputada Ana Landa, de la fracción parlamentaria por la Transformación. Aprobada por los dirigentes del mundo en 1945, instrumento internacional en el que se plasma derechos iguales para hombres y mujeres, además de la protección y el fomento de los derechos de las mujeres como responsabilidad de todos los estados, parte de la Organización de las Naciones Unidas. La discriminación por motivo de género está prohibida en casi todos los tratados de los derechos humanos, lo que abarca también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en virtud del artículo 3, común a ambos, aseguran a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos enunciados en estos documentos. En nuestro país, el referido derecho humano fue reconocido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hasta el 31 de diciembre de 1974, en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma y adición a nuestra Carta Magna para establecer que el varón y la mujer son iguales ante la ley, espíritu del Constituyente Federal que prevalece hasta la fecha. El sufragio femenino en México ha representado una lucha incansable de las mujeres por lograr el reconocimiento a la igualdad en la participación política. La historia
de nuestra nación nos muestra que en 1916 se realizó el primer Congreso Feminista impulsado por el gobernador de Yucatán y varias mujeres líderes de opinión. En mayo de 1923, la sección mexicana de la Liga Panamericana de Mujeres convocó al primer Congreso Nacional Feminista. De las principales demandas que salieron de ahí estaban la igualdad civil para que la mujer pudiera ser candidata a cargos administrativos al igual que emitir el sufragio. Como consecuencia de ese congreso en San Luis Potosí, la mujer pudo votar desde ese año y en Yucatán, Elvia Carrillo Puerto fue la primera mexicana electa diputada al Congreso local, pero tuvo que renunciar por las presiones sociales. En 1937, el presidente de la República, general Lázaro Cárdenas del Río, envió una iniciativa a la Cámara de Senadores para que las mujeres pudieran obtener la ciudadanía y así el voto. Más tarde, en 1946, el presidente Miguel Alemán aprobó una iniciativa para el artículo 115 constitucional en el texto vigente en aquella época. Estableciera la participación de las mujeres únicamente en las elecciones municipales, en igualdad de condiciones que los hombres. Luego de la organización y participación de las mujeres en diversos foros feministas, en los que demandaban el reconocimiento en sus derechos ciudadanos, exigiendo que se vieran plasmados en la Constitución, en específico el derecho a votar y ser electa en igualdad de circunstancias que los hombres. Octubre de 1953, el día 17, el presidente Ruiz Cortines promulgó las reformas constitucionales que otorgaron el voto a las mujeres en el ámbito federal y se publicó en el Diario Oficial el nuevo texto de los artículos 34 y 35 de la Ley Fundamental, y de esta manera se logró que se otorgara el derecho a votar y ser votadas las mujeres para cualquier cargo de elección popular, tanto local como federal. Ese 17 de octubre del año 1953, la lucha femenina para exigir los derechos de votación y de ciudadanía logró un triunfo histórico que aún prevalece. Es por ello que hoy celebramos con beneplácito el 65 aniversario del reconocimiento del derecho al voto de la mujer en nuestro país. Es una fiesta democrática y el respeto a los derechos humanos de las mujeres en las elecciones del 3 de julio de 1955. Las mujeres mexicanas acudieron por primera vez a las urnas a emitir su voto para elegir diputados federales. Grandes avances en materia de igualdad de género se han ido gestando. Tanto es así que el pasado 13 de enero del 2018 fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima,
relativo a la aprobación de los criterios aplicables para el registro de candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional por el proceso electoral 2017-2018. Instrumento que permitió la integración histórica de esta 59ª legislatura local, con la incorporación de 15 mujeres diputadas. Nunca antes en la historia de Colima ha habido tal cantidad de mujeres diputadas en este Congreso, sin duda alguna, que es un verdadero triunfo para la lucha de nuestro género en materia de igualdad de derechos políticos ciudadanos. A nombre y representación del Grupo Parlamentario Independiente por la Transformación de Colima, dejamos constancia de nuestro compromiso para garantizar de manera eficaz los derechos humanos de las mujeres dentro de las estructuras sociales y las relaciones de poder que condicionan no solo las leyes y las políticas, sino también la economía, la dinámica social y la vida familiar y comunitaria. Por lo que promoveremos, impulsaremos y apoyaremos cualquier esfuerzo institucional y legislativo que tienda a generar tales condiciones de vida para las mujeres. Mujer es sinónimo de lucha, de entrega, de honestidad, de valentía, de trabajo incansable en diversidad de roles, pero sobre todo de una inmensa calidad que trasciende en todas nuestras actividades. Me siento orgullosa de ser mujer. Cualquier mujer que entienda los problemas de llevar una casa estará más cerca de entender los problemas de llevar un país. Margaret Thatcher, 1979, año en el que se convirtió en la primera ministra de su país. Con la venia de la presidencia, diputadas y diputados, señoras y señores público que nos acompaña. El miércoles pasado celebramos 65 años de haberse conquistado el voto de las mujeres en nuestro país. Fue el 17 de octubre de 1953 cuando se publicó en el Diario de la Federación el reconocimiento al sufragio de las mujeres en México. El reconocimiento de la ciudadanía plena de las mujeres a votar y ser votadas estaba destinado a transformar el mundo y el futuro de nuestro país. A partir de ese momento, las mujeres y los hombres tenían los mismos derechos para participar en la vida pública de México. Pero dicho decreto no fue una graciosa concesión. Fue producto de una larga lucha emprendida por las mujeres a lo largo y ancho de todo el país, que finalmente ganaron el derecho a votar, así como al ser candidatas en elecciones federales. 2 años más tarde, en julio de 1955, las mujeres por primera vez ejercieron ese derecho en las elecciones federales. Así, inician las mujeres a escribir su propia historia en la vida política de nuestro país. Vale recurrir a la memoria histórica para tener presente el largo camino que se tuvo que recorrer para llegar hoy en día a ocupar mayores espacios en los puestos de toma de decisiones. Así nos remontamos a 1910, cuando el Club Femenil Las Hijas de Cuauhtémoc demandaron la participación política de las mujeres. 13 años después, en 1923, las mujeres fueron electas diputadas en el Congreso de Yucatán, desafiando el mandato constitucional federal al amparo de la soberanía de su estado. Siguiendo el ejemplo de las mujeres yucatecas,
en 1925, se reconoce el derecho a votar de las mujeres en el estado de Chiapas en las elecciones locales. Un año de antes, en el 24, en el estado de San Luis Potosí, se había ya reconocido el derecho a votar de las mujeres en las elecciones municipales. Estos ejercicios dieron como resultado que en 1947 se reconociera el derecho a votar a las mujeres en elecciones municipales en todo el país. En esa etapa es en la que se logra la elección de Marta Dueñas González en el trienio 1959-1961 como presidenta municipal de Villa de Álvarez, Colima, convirtiéndose en una de las primeras presidentas municipales del país. Vale aquí mencionar que nuestro estado ha sido pionero en cuanto a la participación política de las mujeres, con la elección de la primera gobernadora en México en las elecciones de 1979, cargo en el que, por cierto, destacó como una gobernante ejemplar de la cual nos sentimos orgullosas las colimenses. Sirva esta mención como un homenaje en su memoria. Pero los cambios que hacen posible las transformaciones sociales no son tan simples. No se puede lograr solo por decretos. Había que recorrer un largo camino para combatir la cultura patriarcal que nos colocaba a las mujeres por debajo de los varones, a quienes se les otorgaban los derechos de todas las decisiones de las mujeres de su familia, ya fueran sus madres, sus hermanas, sus esposas o sus hijas. De ahí que la inclusión de las mujeres en la vida pública ha sido gradual a partir del reconocimiento de sus derechos políticos con el derecho al voto. Así podemos afirmar que con el reconocimiento a nivel federal del derecho al voto de las mujeres se vivió un gran avance democrático que generó una situación de igualdad constitucional. Sin embargo, con el tiempo se hizo evidente que las mujeres siguieron enfrentándose a una serie de obstáculos que las ponían en desventaja frente a los hombres cuando intentaban participar activamente en la vida política del país. Se entendió entonces que la mera igualdad formal era insuficiente para lograr una mayor equidad entre hombres y mujeres y en el ámbito político, y de esa forma comenzaron a concebirse acciones afirmativas para conseguir esa equidad. No fue sino hasta 1996 cuando ese tema se volvió a situar en el centro de la discusión en los partidos políticos a través del establecimiento de las cuotas de género. Ese año se aprobó una reforma en la que se señalaba que en sus estatutos los partidos políticos considerarían las candidaturas a diputadas y senadores para un mismo género y que no excedieran del 70% del total. De esa manera, las mujeres logramos el 30% de las candidaturas. Otra de las acciones legislativas para favorecer la equidad de género en la vida pública sucedió en el 2008. A partir de ese año, el COFIPE señaló que al menos el 40% de los candidatos propietarios de un total de las solicitudes de registro, tanto para las candidaturas a diputados como senadores que presentaran los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Electoral Federal,
deberían integrarse con personas de un mismo género, procurando llegar a la paridad. Asimismo, el COFIP estableció que las listas de representación proporcional deberían integrarse por segmentos de 5 candidaturas, que en cada uno de los segmentos de cada lista habría 2 candidaturas de género distinto de manera alternada. Pero esta reforma no garantizó ni siquiera el 40% de la participación femenina por el fenómeno de las Juanitas, que siendo las candidatas propietarias mujeres y los suplentes hombres las hacían renunciar para ocupar ellos los cargos. No fue sino hasta con la nueva legislación, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el 2014 y en el 2015, que se estableció el 50-50, que las mujeres tenemos la oportunidad en paridad de estar en los congresos y los ayuntamientos en igualdad de circunstancias que los hombres. Es cierto que las cuotas de género han contribuido sensiblemente a obtener una mayor representación en los órganos legislativos federales y locales, pero los cambios no han sido tan evidentes en el contexto global de la producción legislativa y de la participación de las mujeres. Ahora bien, debe señalarse que el empoderamiento de las mujeres y su liderazgo político requieren alcanzar todos los niveles de gobierno, tanto de la Federación como de los estados y municipios en la vida política del país. En Colima, es de reconocerse la acción afirmativa emprendida por el Instituto Electoral del Estado y avalada por el Tribunal Electoral de Colima, que hizo posible que este Congreso tenga un número mayoritario de mujeres diputadas, al establecer que la lista de candidaturas de representación proporcional las encabezáramos las mujeres, creando un importante precedente en la lucha por la equidad en los derechos políticos de las mujeres en todo el país. En México, si bien la presencia de las mujeres en los órganos legislativos aumentó con la cuota de género y con las acciones afirmativas como la antes expuesta, aún existen muchos ámbitos de la vida pública en las que no hay una verdadera paridad entre hombres y mujeres. Y ahí está el ejemplo de la integración de los gabinetes, donde las mujeres no son consideradas en igualdad de circunstancias que los hombres. Y si lo aplicamos aquí, en este momento, con todo respeto hacia los compañeros diputados, resulta incongruente que tanto el órgano de gobierno interno como la presidencia del Congreso estén presididas por varones cuando somos 14 las mujeres diputadas. Lo repito, no es nada personal con nuestros compañeros diputados, lo que están haciendo muy bien su papel en esos cargos, sino por la composición del Congreso, lo que ejemplifica nuestra cultura. Podemos afirmar que a pesar de los avances en la lucha en pro de la igualdad de los derechos políticos del hombre y de la mujer, esta no estará terminada hasta no vencer la resistencia basada en roles y estereotipos que propician que mucha gente siga creyendo en una exclusividad de espacios para los hombres, o al menos los de mayor importancia y responsabilidad. El movimiento ciudadano, la lucha no cesa. Seguimos en movimiento por el empoderamiento de la mujer y su participación en la vida política de México. Es cuanto. Muchas gracias, compañera diputada. Tiene el uso de la voz la compañera diputada Alice Rodríguez Soriano, de la fracción parlamentaria del PRI. Muy buenas tardes. Con el permiso del presidente de esta
mesa directiva, así como de las diputadas y diputados. Y si me permiten agradecerle a los medios de comunicación que nos acompañan, asimismo al doctor Miguel Delgado, hijo de nuestra exgobernadora Griselda Álvarez Ponce de León, del que el priismo se siente muy orgullosa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Asimismo, quisiera agradecerle a la doctora Mariana Martínez, directora del Instituto de la Mujer. Muchísimas gracias por su presencia, es muy valiosa para todas nosotras las mujeres. Agradezco a la licenciada Azucena Evangelista, presidenta de la ACU, de nuestra Casa de Estudios, la Universidad de Colima. Muchísimas gracias por su presencia. Vi también a las compañeras del CAM, aquí estaban hace un momento. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pero también quisiera agradecer la presencia de las mujeres de los diferentes institutos políticos que se encuentran esta mañana. La verdad, me da mucho gusto que estén aquí porque no estamos compartiendo colores, estamos compartiendo la lucha de las mujeres. Y que el que estén aquí significa mucho para su servidora, porque sé el trabajo que han venido realizando durante muchos años en los diferentes institutos políticos para que la voz de la mujer se oiga. Muchísimas gracias y mi reconocimiento a cada una de ustedes. No me gustaría iniciar, sino es que me permitiera la presidencia poder agradecerle a una gran mujer. Y quiero agradecerle que esté esta mañana a mi madre. Muchísimas gracias. Una mujer que me enseñó a tener voz y que mi voz vale, pero eso depende de ti. Muchísimas gracias a las regidoras de los diferentes municipios por acompañarnos. En este sentido, ya se ha hablado mucho de la historia de las mujeres. Ya se habló que inició la lucha en la cuestión de los municipios. Y que bueno, que el resultado positivo de la inclusión de la mujer en las elecciones municipales en 1947 marcó la pauta para que el constituyente reformara el artículo 34 constitucional en 1953, que estableció el sufragio universal ciudadano, que reconoció a plenitud los derechos políticos de la mujer para toda clase de elección popular, municipal, estatal y federal. Fue así que el 17 de octubre de 1953, hace ya 65 años, se reformó por iniciativa del presidente de la República, Adolfo Ruiz Cortines, el artículo 34 de la Constitución Federal, que admite la igualdad de la mujer frente al varón y, en consecuencia, el derecho a votar y ser votadas en todas las elecciones. El grupo parlamentario del PRI comparte las razones de dicha iniciativa presidencial de reforma al artículo 34 constitucional, que reconocía el nivel cultural, político y económico adquirido por la mujer, así como su capacidad para participar en forma activa y eficaz en la integración del régimen democrático mexicano. Sin embargo, todos sabemos que estas reformas por sí solas no son la solución total para acabar la inequidad política en la ascensión de los cargos de representación popular entre el hombre y la mujer. Es evidente que hace 65 años de la implementación del voto de la mujer existe un desequilibrio en la participación y ocupación de los cargos públicos en que la mujer ha quedado electoralmente en franca desventaja frente al varón. Es indudable que se requiere de conciencia y voluntad política para lograr resolver este problema, por lo que resulta indispensable que el legislativo fije reglas claras y específicas para hacer efectiva en los hechos esta equidad frente a la ley. En Colima, a últimas fechas, la tendencia ha sido que las mujeres tengan una mayor participación y una mayor representatividad en los cargos de elección popular, por lo que actualmente la Constitución Política y el Código Electoral locales establecen: los partidos políticos deberán promover y garantizar la equidad y la paridad entre mujeres y hombres en sus órganos de dirección
y en las candidaturas de los cargos de elección popular. Si las fórmulas que presenten los partidos políticos a cargo de diputados por el principio de mayoría relativa corresponden a un número par, deberán registrar el 50% de candidatos de un mismo género. En caso de que se trate de un número impar, el porcentaje de cada género será el más cercano al 50%. Tratándose de cargos de diputaciones por el principio de representación proporcional, cada partido político presentará una lista de prelación, alternando propuestas de uno y otro género por la totalidad de los cargos. En el caso de los ayuntamientos, si un partido político registra un número par de candidatos a presidentes municipales, el 50% de las candidaturas corresponde a un mismo género. En caso de que se trate del número impar, el porcentaje de cada género será el más cercano al 50%. En cada planilla de candidatos a ayuntamientos se establecerá la paridad horizontal y vertical de género. El grupo parlamentario del PRI ve con satisfacción que hoy, de manera histórica, la 59 legislatura de este Congreso Estatal está integrada por 14 mujeres y 11 varones. Por vez primera hay una mayoría de mujeres en el Congreso local. Es decir, se puede ver claramente que se ha comenzado a materializar en los hechos un equilibrio en los cargos de representación popular, como lo es el Poder Legislativo del Estado. A pesar de ello, lo verdaderamente fundamental y desempeño de los cargos partidistas, acceso a cargos directivos dentro de los órganos y sectores del partido, integrar los órganos electorales locales y federales durante los procesos internos de nuestro partido, en las campañas políticas y en el ejercicio de la función pública. Como priistas, defenderemos a nuestras militantes, simpatizantes y candidatas, así como a las mujeres colimenses en general. Por ello, hoy convocamos a las compañeras y compañeros legisladores a que alcemos la voz y luchemos por los derechos de las mujeres, combatiendo los desequilibrios que puedan presentarse a través de formas indirectas o veladas de discriminación hacia la mujer, a fin de detectar y contrarrestar los tratamientos de poder y los esquemas de disparidad que se han perpetuado por las prácticas cotidianas. Asimismo, se debe impulsar la necesidad de promover el empleo de una lengua que no aliente desigualdades de género. Es claro que expresiones que contribuyen a la permanencia de un lenguaje discriminatorio, excluyente y que atenta con la individualidad y la capacidad de una mujer de acceder a un cargo público deben condenarse, a fin de que dejen de ser
una constante en el discurso político. Por eso hoy proponemos rechazar de manera enérgica y contundente todo acto de violencia política en contra de nosotras las mujeres, a efecto de hacer efectiva en la práctica la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Colima. Por ello, las diputadas y el diputado integrante del grupo parlamentario del PRI, ante esta fecha significativa de nuestra democracia, el 17 de octubre, en el que celebramos el 65 aniversario del sufragio universal, el grupo parlamentario del PRI expresa su compromiso absoluto a sumarse a todas las iniciativas que busquen impulsar la equidad de oportunidades en la vida social, cultural, política, económica de Colima, invitando a todas y a todos los diputados a que nos despojemos de nuestros colores, a que nos despojemos de nuestras camisas partidistas y nos sumemos a impulsar el protagonismo que las mujeres de Colima y el México se merecen. Compañeras diputadas, hagamos la historia con el tema de las mujeres, que no sea un discurso, hagamos una realidad por las mujeres que han luchado, pero también por las mujeres que vienen. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias, compañera diputada. Tiene el uso de la voz la compañera diputada Gretel Culín Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Con su permiso, diputado presidente, compañeros diputados. Saludo con gusto a la población que se encuentra en este recinto legislativo, también a los compañeros representantes de los medios de comunicación que cubren la fuente del Congreso del Estado. Por supuesto, un saludo y con agrado a las compañeras y compañeros legisladores. Hago uso de esta tribuna con la finalidad de hacer énfasis en la conmemoración del papel de la mujer en su búsqueda por la igualdad y la lucha de sus derechos. El 8 de marzo de 1908, un suceso trascendental marcó la historia del trabajo y la lucha sindical, no solo en los Estados Unidos, sino en el mundo entero. Un incendio en la fábrica Cotton de Nueva York dio origen al homenaje. Un gran número de mujeres se declararán en huelga con permanencia en el lugar de trabajo de la ciudad de Nueva York. Con motivo del reclamo, se debía a la búsqueda de la reducción de la jornada laboral a 10 horas. Un salario igual al de los hombres porque ejercían las mismas actividades y las malas condiciones de trabajo que padecían. Durante la huelga inició un incendio de aproximadamente 130 mujeres murieron en el edificio. Después de este acontecimiento, desde 1977, la ONU proclamó el Día Internacional de la Mujer cada 8 de marzo, fecha en la que se conmemora la lucha de la mujer trabajadora, aquellas que día a día trabajan por obtener la igualdad y la equidad, tanto en la sociedad como en el desarrollo personal. Conmemorar el Día Internacional de la Mujer nos brinda la oportunidad de transformar el impulso en acción, de empoderar a las mujeres en todos los contextos y rendir homenaje a las actividades que trabajan sin descanso defendiendo los derechos de las mujeres y animando a las mujeres a que se desarrollen plenamente. Aun y cuando hoy en día las mujeres han alcanzado grandes metas y cada vez la brecha de la equidad entre mujeres y hombres es más corta, la lucha no ha terminado. Es necesario crear conciencia entre toda la población para poder alcanzar el empoderamiento de la mujer mexicana y sobre todo de la mujer colimense. El Día Internacional de la Mujer es un buen momento para reflexionar acerca de los avances logrados, pedir más cambios y celebrar la valentía y la determinación de mujeres que han jugado un papel clave en la historia de sus países y comunidades.
desde la 59ª legislatura, que trabaja a favor de todas esas mujeres que se esfuerzan con el doble propósito para poder salir adelante. Es cuanto, diputado presidente. Felicidades, mujeres. Gracias, compañera diputada. Tiene el uso de la voz la compañera diputada Ana Karen Hernández Aceves, de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo. Con el permiso de la presidencia, compañeros diputados y compañeras diputadas, medios de comunicación y público que nos acompaña. Saludo con respeto y aprecio y agradezco la presencia del doctor Miguel Ángel Delgado Álvarez, presidente del Instituto Griselda Álvarez. Asimismo, a la directora del Instituto Colimense de la Mujer, Mariana Martínez Flores. A Azucena Evangelista Salazar, directora del Centro Universitario de Estudios de Género. Gracias por la asistencia. Y asimismo, a Clementina Nava Pérez, directora del Centro de Apoyo a la Mujer. El que a la mujer se le haya otorgado el derecho a votar, más que un motivo para celebrar o conmemorar, debe ser un motivo para la reflexión, para hacer una autoevaluación de nuestro sistema legal y político electoral, para darnos cuenta de la gran deuda que se tiene con nosotras las mujeres. El 17 de octubre de 1953, fecha en la que el Diario Oficial de la Federación se publica que las mujeres podrían votar y ser votadas, llegó 50 años después de que por primera vez en el mundo la mujer pudiera votar, específicamente en Australia del Sur, lo cual no es accidental, sino una lucha de poder de la masculinidad en el poder mismo, de la constante violencia en que esas fechas se ejercían contra de las mujeres. Las constantes demandas de nuestras luchadoras sociales, así como la presión internacional, finalmente dieron fruto a la agonizante pero muy sentida lucha por tener el derecho al sufragio y a poder participar directamente en el gobierno de nuestro país. En este tema, las mujeres somos un ejemplo de paciencia y de capacidad de adaptación, porque solo así se pudo obtener el reconocimiento de tal derecho. Lo que no significa que no haya tenido que hacer durante toda la lucha concesiones, aceptar, esperar, pactar y en ocasiones hasta someterse a las reglas establecidas por el régimen. Hace 65 años, la historia le hizo justicia a las mexicanas, pero no solo fue el principio de una batalla, sino la lucha ganada por el reconocimiento de los derechos irrenunciables de toda mujer. También es necesario decir que los derechos femeninos llegaron para quedarse, pero también para ser dinámicos, progresistas, para ejercerse sin restricción y discriminación alguna. Es tiempo de profundizarlos, defenderlos e interiorizarlos en nuestra cultura, no solo en lo político, sino en lo antropológico, ya que es un hecho innegable que aún vivimos en una sociedad con el machismo arraigado y en la que hay infinidad de obstáculos para nosotras las mujeres. Es un tema sumamente delicado y es la gran deuda de nuestro sistema legal con las mujeres, en la violencia de género, en sus diferentes aspectos. Es una pandemia que se vive y se trata de minimizar en pleno siglo XXI. Se trata de un fenómeno que algunos actores tratan de que no sea visible, de mantenerlo en oculto, invisible para la sociedad y silenciado por la mayoría de las víctimas. Las mujeres hoy en día son víctimas de abuso físico, psicológica de sus parejas, exparejas u otros miembros de su familia, en el trabajo, en la calle, en el transporte, por solo hecho de ser mujeres. Y Colima no es la excepción. No obstante, parece más sensato pensar que este tipo de violencia no ha aumentado, sino que la continua redefinición del concepto de violencia de género,
unido al tratamiento legal, mediático y político, han proporcionado una mayor atención hasta este fenómeno, haciéndolo hoy más visible. Es por ello que debemos, desde esta tribuna, hacer nuestra la voz de todas y cada una de las mujeres que día a día sufren de violencia, en la calle, en sus hogares, en el interior de los partidos políticos, en el propio gobierno, en todos los niveles, en la iniciativa privada. Romper de una vez ese techo de revisión integral de nuestra legislación para definirla de una vez por todas y que sea incluyente, y no solo para tratar de ocultar la problemática, tanto la violencia de género, la doméstica e incluso la económica, sean atendidas de manera eficiente, de manera integral por el Estado, ya haya programas en las zonas más sentidas y escuchar a las mujeres que hoy en día sufren en silencio. Recordando que la extensión de los derechos de la mujer es el principio básico de todo progreso social. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera diputada Ana Karen. De esta manera concluimos este punto de acuerdo, del orden del día, donde se les dio el uso de la voz a las compañeras diputadas para la conmemoración del 65 aniversario del voto de la mujer. Como presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, también externo mi más sincera felicitación a todas las mujeres por este derecho que les constituye, y agradecerle al hijo de la extinta gobernadora Griselda Álvarez su presencia, y de todas las mujeres aquí presentes, de parte del Congreso del Estado. Yo como presidente de la mesa directiva les hago mi más sincera felicitación a todas y cada una de ustedes. En el siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales, se les concederá el uso de la palabra en el orden en que hayan registrado sus participaciones ante esta mesa directiva. Se le concede el uso de la voz a la compañera diputada Jazmín García. Con el permiso de la presidencia, de la mesa directiva, de todos ustedes, compañeras y compañeros diputados, agradeciendo de antemano, y toda vez que cambia el sentido y transcurso del orden del día, del posicionamiento y reconocimiento al derecho de la mujer a los asuntos generales, agradezco a todas las personas, especialmente a las mujeres que el día de hoy nos acompañaron y que son garantes de los derechos para que nosotras el día de hoy estemos aquí. La que suscribe, diputada Jazmín García Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima, en ejercicio de la facultad que me confieren el artículo 39, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como los artículos 22, fracción primera, 83, fracción primera, 84, fracción primera y 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y estipulado también en los artículos 122 a 124 y demás relativos de la Ley Orgánica, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito someter a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Austeridad del Estado de Colima, al tenor de los siguientes motivos. En cumplimiento al claro mandato popular expresado en las urnas el pasado 1 de julio y en honra al elevado compromiso adquirido con la sociedad mexicana, asumido tanto por el presidente electo licenciado Andrés Manuel López Obrador como por las y los diputados que nos encontramos en este recinto e impulsamos el proyecto de nación, reconocemos como indispensable para la reconstrucción de la institucionalidad del Estado de Colima y de México, así como constitucionalmente viable y socialmente necesario, incorporar la austeridad como principio conductor de la administración y eje estratégico del gasto público, estableciéndola como un principio de observancia obligatoria para todo servidor público y transversal a todo gobierno. La conducción del proceso de transformación democrática, cuyos cimientos estamos preparando,
pasa por la limitación de la opulencia en el ejercicio del gasto público y corresponderá, una vez en funciones, al presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, encabezar los esfuerzos para dignificar la función pública hacia causas de austeridad y racionalidad, priorizando el bienestar colectivo. Por nuestra parte, promoveremos mediante este instrumento la generación del andamiaje jurídico que soporte este proceso de cambios trascendentes, acorde, a su vez, a los lineamientos apropiados en el orden federal. La austeridad permitirá erradicar el conjunto de excesos que la clase política se había agenciado y realizar los principios constitucionales de economía, racionalidad, honradez y transparencia en la asignación y el ejercicio de los recursos públicos. Cabe precisar que el conjunto de herramientas para alcanzar los objetivos de esta ley no afectarán, suprimirán, disminuirán o restringirán programas sociales y derechos tutelados en la Constitución y las leyes. Todo lo contrario. El propósito es claro, hacer eficiente el gasto, destinándolo al interés general para deliberar recursos que serán destinados a afincar el desarrollo y la prosperidad de las y los colimenses. Las cifras de dispendio son exorbitantes. Año con año se develan escándalos de derroche de recursos en bienes y servicios suntuosos, como lo son enunciativamente el seguro médico particular, automóviles nuevos, camionetas blindadas, choferes, guardaespaldas, viajes en aviones privados y, en muchos casos, comidas y bebidas. Comportamientos que durante varias décadas se consideraron normales entre los políticos y gobernantes. Es menester recuperar la dignidad del servicio público y la única vía es tener en cuenta que no puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre. La situación económica que viven las familias de nuestro país vuelve necesario eliminar los privilegios y derroches de la alta burocracia. La función pública debe descansar sobre los mismos cimientos de una sociedad más igualitaria y justa, que someta a los poderes del Estado, a los órganos autónomos y demás entidades públicas a adoptar principios estrictos de austeridad. En Morena tenemos la fiel convicción de que es necesario establecer principios políticos, pero sobre todo éticos, para que los funcionarios públicos aprendan a vivir en la justa medianía, tomando como ejemplo las administraciones austeras inspiradas en el histórico gobierno republicano de Benito Juárez. Establecer la austeridad del Estado se funda en la necesidad de canalizar los recursos presupuestales que hoy se malgastan a las decisiones sociales fundamentadas, que impulsen el desarrollo productivo en beneficio de los que más necesitan. Un Estado como Colima no puede dilapidar sus recursos económicos en la alta burocracia, llena de prebendas y privilegios. Por lo tanto, debemos poner un alto a esta práctica que denigra la función pública. Conforme a lo anterior, son destacables los ejemplos de la Ciudad de México, que expidió la Ley de Austeridad para el gobierno del entonces Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 30 de diciembre de 2003, y la iniciativa de Ley de Austeridad Republicana, presentada en el Congreso de la Unión el 11 de septiembre de 2018, promoviendo las reducciones a los gastos del gobierno como pautas generales de austeridad, similares a las que en este instrumento se proponen. En ese sentido, la austeridad, como expresión del derecho popular a un gobierno honrado y eficaz, comprende, primero, la reducción del gasto corriente respecto a los salarios y prestaciones de los altos funcionarios públicos de los poderes de los órganos autónomos y sus entes públicos. Al respecto de lo que establece la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, en su artículo 127 y su esquema de control salarial, mismo que será regulado localmente con mayor detalle en la ley reglamentaria respectiva, ya en vigor, para la cual requiere de reformas e incorporar ciertas precisiones. Segundo, la incorporación de todos los funcionarios a los sistemas públicos de seguridad social y la consecuente prohibición de establecer regímenes privilegiados de jubilación, pensiones o haberes de retiro, así como a contratar a cargo de recursos públicos seguros privados de gastos médicos, de vida, separación, cualquiera que sea su denominación. Tercero, evitar el engrosamiento
del aparato burocrático desarrollando las funciones del Estado sin crear nuevas plazas. Este modo, el Estado aprovechará cada uno de los empleos que mantenga, que deberán estar plenamente justificados en el ejercicio de una función que aporte valor a la economía. Cuarto, restringir a los casos estrictamente justificados por razón de necesidad en la función desempeñada el uso de escoltas, elementos de seguridad, secretarios privados y asesores, los cuales no podrán ser encomendados o comisionados a actividades privadas o ajenas a su función. Quinto, limitar el uso de vehículos propiedad del Estado al cumplimiento de los fines de utilidad pública y servicio directo de la población. Solo podrán destinarse a fines diversos en los casos cuya necesidad se justifique por ser medio directo para el cumplimiento de la función pública. Sexto, restringir el gasto en propaganda oficial, disminuyendo al mínimo posible la contratación de tiempos comerciales y concentrando en una sola dependencia su difusión. Séptimo, establecer límites al número de viajes oficiales de cada ente público, prohibiendo la adquisición de traslados en servicios de primera clase o equivalente. Además, se establecerán las reglas para topar los gastos de hospedaje y alimentación del servidor público comisionado. Octavo, establecer límites para que no excedan los montos erogados en el ejercicio presupuestal inmediato anterior, en los gastos por servicios de telefonía, fotocopiado, energía eléctrica, combustibles, arrendamientos, viáticos, honorarios, alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos, una vez considerados los incrementos en precios y tarifas oficiales o la inflación. Noveno, se establece que no se podrán construir fideicomisos, ni fondos, mandatos o análogos públicos o privados, ni se permitirá se hagan aportaciones de cualquier naturaleza que tengan por objeto alterar las reglas de disciplina y el ejercicio honesto del gasto. Por lo expuesto y fundado, así como motivado, se somete a la consideración de esta honorable legislatura la siguiente iniciativa de ley con proyecto de decreto. Artículo único. Es de aprobarse y se aprueba expedir la Ley de Austeridad del Estado de Colima en los siguientes términos. Ley de Austeridad del Estado de Colima. Artículo primero. Esta ley es de orden público e interés social. Tiene por objeto la aplicación de medidas de austeridad en la programación y ejecución del gasto gubernamental como política de Estado para hacer cumplir los principios de economía, eficacia, eficiencia, transparencia y honradez en la administración de los recursos económicos de carácter público de que dispone la nación conforme a lo establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sus disposiciones son aplicables en todas las dependencias, entidades y órganos de los poderes del Estado y demás entes públicos estatales. Los organismos públicos a los que la Constitución local otorga autonomía coadyuvarán en su ámbito de competencia al cumplimiento de los objetivos de esta ley. Los ahorros y economías obtenidos con motivo de la aplicación de la presente ley serán destinados a los programas prioritarios de Colima. Fracción cuarta. Ejecutivo. Poder Ejecutivo del Estado de Colima. Fracción quinta. Secretaría de Planeación y Finanzas. Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima. Artículo 3. Las remuneraciones que perciban todos los servidores públicos deberán ajustarse a las disposiciones contenidas en los artículos 116, fracción segunda, y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 142 de la Constitución local, así como lo dispuesto en la ley que fija las bases para las remuneraciones de los servidores públicos del Estado y los municipios. Serán irrenunciables y adecuadas al desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones y a la responsabilidad que estos entrañen. Artículo cuarto. Todos los servidores públicos locales deberán recibir los beneficios de un sistema público de seguridad social. Queda prohibido establecer o cubrir con recursos públicos haberes de retiro o regímenes especiales de jubilación o pensión, así como la contratación de seguros privados de gastos médicos, de vida o de separación individualizada o colectiva por parte de los entes públicos para beneficio de cualquier servidor público, con excepción de aquellos necesarios por corresponder a una función de alto riesgo conforme lo establecido en la ley.
También quedan prohibidas las pensiones de retiro a titulares del Ejecutivo, salvo por lo que toca a lo que pudiera otorgarle algún instituto de seguridad social de carácter público. Artículo 5. Durante el ejercicio fiscal no se crearán plazas adicionales a las autorizadas en los presupuestos de egresos, ni se aumentarán sus dotaciones. La contratación de servicios personales por honorarios solo procederá en los casos excepcionales y plenamente justificados. Las contraprestaciones de dichos contratos no podrán ser diversas a las establecidas por los servidores públicos con iguales o similares responsabilidades. Los contratos garantizarán los derechos en materia de seguridad social y el respectivo cumplimiento de las obligaciones fiscales. Artículo 6. Solo los servidores públicos con alta responsabilidad en materia de seguridad y procuración e impartición de justicia podrán disponer con cargo al erario de servicios de escolta. En ningún otro caso se autoriza la erogación de recursos de los respectivos presupuestos ni el establecimiento de plazas para funciones de escolta. El mismo principio aplicará para la erogación de recursos para blindaje automotriz y cualquier otro gasto relativo a la protección de servidores públicos. Artículo 7. Los vehículos solo podrán destinarse a actividades propias a la institución, organismo o entidad, a aquellas prioritarias en casos de fuerza mayor y a la prestación de servicios directos en beneficio de la población. Queda prohibido el uso de los vehículos en actividades distintas a las señaladas, salvo autorización expresa de las autoridades competentes. Los vehículos oficiales nuevos que se adquieran serán económicos y preferentemente se adquirirán los que generen menos daños ambientales. Queda prohibida la adquisición de vehículos de lujo o de gama alta y su asignación para uso personal y exclusivo de un funcionario público, excepto los señalados en el artículo anterior. Artículo 8. El gasto neto total asignado anualmente a la difusión de propaganda oficial por los entes públicos estatales y municipales se limitará a un máximo del 0.3% de su presupuesto. En el caso de los poderes legislativo y judicial, será de hasta un 6%. Se deberá recurrir preferentemente a los medios de comunicación propios de cada ente público. Las asignaciones dispuestas en el párrafo anterior no podrán ser objeto de incrementos durante el ejercicio fiscal correspondiente. En cualquier caso, la difusión de propaganda oficial por parte de los entes públicos estatales en radio, televisión y medios electrónicos deberá priorizar el uso de los tiempos oficiales. Únicamente cuando estos no estén disponibles o sean insuficientes, procederá la aplicación de gasto en tiempos comerciales. La difusión de propaganda oficial por parte del Poder Ejecutivo Estatal deberá realizarse exclusivamente por conducto de la dependencia que señale la Ley Orgánica de Administración Pública del Estado de Colima. Artículo 9. Solo se autorizarán por ente público, dependencia, órgano desconcentrado o entidad los viajes oficiales que resulten estrictamente necesarios. Queda prohibida la adquisición de boletos de viaje en servicio de primera clase o equivalente, así como la contratación de servicios privados de aerotransporte. Solo se adquirirán servicios de hospedaje y alimentación del servidor público comisionado, cuyo monto será determinado siempre ajustándose a los criterios de racionalidad, eficiencia, necesidad y austeridad. En todos los casos, los funcionarios que efectúen el viaje oficial deberán remitir un informe del propósito de su viaje, los gastos efectuados y los resultados obtenidos dentro del plazo de 30 días hábiles, una vez concluido, mismo que será público. Artículo 10. No se autorizan nuevos programas o se amplíen las metas de los existentes. Los gastos por servidores de telefonía, fotocopiado y energía eléctrica, combustibles, arrendamientos, viáticos, honorarios, alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos, pasajes, congresos, convenciones, exposiciones, seminarios, estudios e investigaciones no podrán exceder de los montos erogados en el ejercicio presupuestal inmediato anterior, una vez considerados los incrementos en precios y tarifas oficiales o la inflación. Queda prohibido el pago, contratación y o adquisición de servicios de telefonía celular y o cualquier equivalente. Artículo 11.
no se constituirán fideicomisos, fondos, mandatos o análogos públicos o privados, ni se permitirá hacer aportaciones, transferencias, pagos de cualquier naturaleza que tengan por objeto evadir las reglas de disciplina, transparencia y fiscalización del gasto. Todos los recursos en numerario, así como activos, derechos, títulos certificados o cualquier otro análogo que se aporten o incorporen al patrimonio de fondos o fideicomisos serán públicos y no se podrá invocar secreto o reserva fiduciaria para su fiscalización. Artículo 12. Los poderes legislativo y judicial del Estado, así como los órganos a los que la Constitución local concede autonomía, emitirán las disposiciones administrativas generales que sean necesarias para dar cumplimiento a lo ordenado en la presente ley. Artículo 13. La Secretaría de Planeación y Finanzas y el órgano superior de auditoría y fiscalización gubernamental del Estado de Colima, en el ámbito de sus respectivas competencias, estarán facultados para implementar esta ley para efectos administrativos. Artículo 14. El incumplimiento o elusión de las disposiciones contenidas en el presente ordenamiento constituirán falta administrativa grave y se sancionarán en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día de su aprobación y deberá ser publicado en el periódico oficial El Estado de Colima, sin perjuicio de lo previsto en los transitorios siguientes. Segundo, los poderes, entes públicos, dependencias, órganos desconcentrados o entidades obligadas adecuarán sus presupuestos dentro de los 30 días naturales siguientes a la aprobación del presente decreto. Tercero, quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al contenido del presente decreto, dado en el recinto oficial del Poder Legislativo a los 23 días del mes de octubre del año 2018. Con fundamento en los artículos 86 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la mesa directiva sea turnada la presente iniciativa a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de Recursos Públicos, así como a aquellas que de conformidad con el tema tengan competencia. Se toma nota y se instruye a la Secretaría, la turne a la comisión correspondiente. Tiene el uso de la voz en el orden acostumbrado que llevamos a cabo conforme fueron anotadas los compañeros diputados. El uso de la voz la compañera diputada Araceli García Muro. Buenas tardes. Con su permiso, presidente y secretaría, voy a continuar a un punto de acuerdo. En el Estado de Colima se promulgó una ley el 1 de abril del 2017 para las personas con trastorno del espectro autista en el Estado de Colima. Esto fue en el 2017. Se publicó el 3 de junio del 2017 en el Diario Oficial de la Federación. Y es el punto de acuerdo sobre esta ley que se solicita en la ley se establezca un comité técnico para que exista realmente esta ley. Sin este comité, esta ley que se promulgó en el 2017 es letra muerta. Es como si tuviéramos el Congreso, la ley orgánica y no hubiera diputados. Asimismo es esta ley. Entonces voy a pasar a su lectura. Las diputadas Araceli García Muro, Blanca Livier Rodríguez Osorio y Marta Alicia Mesa Oregón, quienes conformamos la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, y diputadas y diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario de Morena,
de la 59ª legislatura del periodo constitucional 2018-2021 del Honorable Congreso del Estado de Colima, en el ejercicio de las facultades que nos confieren la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los artículos 22, fracción primera, 83, fracción primera, 84, fracción tercera y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 126 de su reglamento, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea una iniciativa de punto de acuerdo para que se haga un atento y respetuoso exhorto al gobernador del Estado de Colima de conformidad a la siguiente exposición de motivos. Primeramente, se hace necesario señalar que la presente iniciativa de acuerdo no tiene otro propósito sino el de cuidar y salvaguardar los derechos de las personas con trastorno del espectro autista, TEA. Este trastorno es conocido también como personas que viven con autismo. Obtuvieron, en momento de que se aprobó y publicó el 3 de junio del año 2017, Ley para la Atención de Personas con Trastornos del Espectro Autista en el Estado de Colima. Es decir, de la propia ley emitida en el apartado relativo al análisis de la iniciativa, se advierte que el problema que se vive a nivel nacional y local respecto de las personas con trastorno del espectro autista ha sido en aumento y se pretende que con la aplicación correcta de dicha ley se puedan atender las necesidades y medidas de protección de que dichas personas necesitan, con el objetivo de que su inclusión se realice bajo los parámetros y las medidas determinadas en dicho cuerpo normativo. Dentro de dicha ley se advierten en lo medular que regulará, según su artículo primero, lo siguiente. Artículo primero. La presente ley tiene por objeto promover la detección y desarrollar estrategias de intervención interinstitucional con el fin de prestar servicios de calidad a las personas que viven con alguno de estos trastornos mediante la protección de sus derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales, sin perjuicio de los derechos tutelados por otras leyes u ordenamientos establecidos como política pública, que los servicios necesarios para la realización de esta propuesta sean otorgados a través de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, los sistemas DIF estatal y municipales, Asociación de Padres de Familia y asociaciones civiles, con el objeto de generar estrategias de intervención y apoyo que permitan el acceso a un tratamiento profesional de las personas con TEA y sus familiares. Para la aplicación, desarrollo y cumplimiento de la ley, las dependencias involucradas son las siguientes: la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud y Bienestar Social, la Secretaría de la Juventud, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Instituto Colimense del Deporte, el Servicio Estatal de Empleo, el DIF estatal y los DIF municipales. Sin embargo, no puede actuar ninguna autoridad involucrada sino hasta que se conforme un comité que se denominará Comité Técnico, mismo que según la ley en comento debía de haberse conformado 90 días naturales posteriores a su entrada en vigor. Es decir,
90 días posteriores al día 4 de junio del año 2017, en razón que a la publicación se realizó el día 3 de junio del 2017 en el Periódico Oficial del Estado. Luego entonces se hace necesario exhortar al gobernador del Estado a fin de que por su conducto se realicen las gestiones y notificaciones que sean necesarias a fin de que se conforme a la brevedad el comité técnico que ordena el artículo 10 de la Ley para la Atención de Personas con Trastornos de Espectro Autista en el Estado de Colima, y así estar en aptitud de realizar las acciones sociales que determina la ley, según el ámbito de las competencias de las autoridades involucradas, que a su vez conforman el comité técnico, de ahí la importancia de su conformación, así para que de la misma mano con asociaciones civiles que su objeto es la atención de dichos trastornos, pueda dar vida a la ley, que hasta ahorita es letra muerta para las personas que les aqueja aquella condición del espectro autista. Acuerdo. Primero, este honorable Poder Legislativo del Estado de Colima hace un atento y respetuoso exhorto al gobernador del Estado de Colima para que por su conducto se realice lo siguiente: la notificación de reunión para el secretario general de Gobierno, secretario de Salud y Bienestar Social, secretario de Educación, secretario de Desarrollo Social, secretario de la Juventud, secretario del Trabajo y Previsión Social, quien funge como representante del Instituto Colimense del Deporte, quien funja como representante del Servicio Estatal de Empleo, quien funja como representante del DIF estatal, quien funja como representante por cada DIF municipal y un representante de la sociedad civil, a fin de que se lleve a cabo la instalación del comité técnico que debió de haberse protocolizado 90 días después de la entrada en vigor de la ley denominada Ley para la Atención de Personas con Trastornos del Espectro Autista en el Estado de Colima, cuya fecha límite aconteció el pasado 4 de septiembre de 2017. Estamos a un año que debió de haber sido instalado este comité técnico, ya que a la población se le dio a conocer el día 3 de junio del año 2017. Proceda a admitir en el ámbito de su competencia los reglamentos, acuerdos y decretos y lineamientos que estén pertinentes para proveer en la esfera administrativa la exacta observancia de la ley, de las disposiciones contenidas en la Ley para la Atención de Personas con Trastornos del Espectro Autista en el Estado de Colima, que a su vez le faculta para realizar los reglamentos, acuerdos, decretos y lineamientos aquí solicitados. Segundo, una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a la autoridad exhortada para los efectos administrativos correspondientes. Las diputadas que aquí suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la presente iniciativa de punto de acuerdo se someta a discusión y aprobación en este momento de su presentación. Muchas gracias. Es cuanto. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó la compañera diputada Araceli García Muro, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberán sujetarse a lo que establece el artículo 126 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. Tiene el uso de la voz el compañero diputado Rogelio Rueda Sánchez.
Muy brevemente, con la venia de la presidencia, solamente para compartir el planteamiento de la diputada Araceli García Muro, que también es respaldado por la diputada Rodríguez Osorio y la diputada Mesa Obregón, porque me parece sin duda grave que se expidan las leyes y luego no se cumplan. Creo que siempre debemos estar como parte de nuestra responsabilidad pendientes de que esto se haga realidad. Si no, ¿para qué trabaja el Congreso del Estado? No trabaja en vano, el asunto es un tema que nos debe importar a todos y por eso qué bueno que el Congreso en su oportunidad intervino. Solamente hay una referencia que quisiera hacer porque el planteamiento dice que se cite a los que están previstos en el artículo 10 de la ley y aquí se plantea que se cite a un representante de la sociedad civil. Yo no sé si ya tenemos identificado quién debiera ser o si los representantes de la sociedad civil, las diversas instituciones, sean asociaciones civiles o sean instituciones de asistencia privada, ya hayan acordado que haya una persona, porque la ley prevé la participación de representantes, lo dice en plural, y la propuesta con punto de acuerdo habla de uno. Si ya hay una definición de entre ellos de quién participe, ojalá lo podamos conocer simplemente para aprobarlo en sus términos. Y si no, yo solo propondría que nos atengamos al texto de la ley y que lo dejáramos en plural, para que si hay más de una, si es el caso, pues todas puedan participar. Es el único detalle. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz la compañera diputada Araceli García Muro. Efectivamente, ya se ha consensado, se puede dejar en plural para si gustan más personas quedar incluidas, pero aquí hay la Fundación de Autismo Tato, que tiene más de 20 años trabajando con este tipo de trastorno y que nosotros sentimos que es la que ha luchado y ha sido y es la especializada y la que estuvo buscando que se aprovechara y trabajando esta ley junto con todos los padres de familia. Lo podemos dejar, diputado Rueda, en plural, pero sí, ella sería la primera que estuviera ahí. Y muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz? Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los diputados en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, a favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputado presidente, que fue aprobado por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por la compañera diputada Araceli García Muro. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Continuando con asuntos generales, tiene el uso de la voz la compañera diputada Claudia Aguirre. Buenas tardes de nuevo, con el permiso de la presidencia, compañeras secretarias, compañeros diputados, diputadas, público que nos acompaña, así como los diferentes medios de comunicación. La diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional en la 59ª legislatura del periodo constitucional 2018-2021, en el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en los artículos 71, fracción 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, párrafo primero, fracción 1, 39, párrafo primero, fracción 1 y 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22, fracción 1, 83, fracción 1 y 84, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos
122 y 123 de su reglamento, someto a la consideración de esta honorable Asamblea una iniciativa con proyecto de decreto por la cual se adicionan los artículos 7º, 59 y 89. Se reforman y adicionan el artículo 52 y se reforma el artículo 18. Todos de la Constitución Política de los Estados Libre y Soberano de Colima. Iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente exposición de motivos. La filosofía política define dos tipos de democracia, la directa y la representativa. La democracia directa es el instrumento que utilizan los ciudadanos para tomar decisiones públicas que atañen al control del gobierno. Las decisiones con interés públicos que puedan o no convenir a la sociedad. Por su parte, la democracia representativa tiene su sustento en los mecanismos electorales de las que hace uso del pueblo para elegir a sus representantes por la vía institucional. Esta soberanía es una muestra palpable de esta forma de participación democrática indirecta de nuestros representados. La revocación de mandato es el procedimiento por el cual los ciudadanos pueden destituir mediante una votación a un funcionario público antes de que expire el periodo para el cual fue elegido. Existen en la actualidad diversos instrumentos de participación democrática directa para los ciudadanos, como lo son el referéndum, plebiscito y la iniciativa popular. Alan García Campos explica que la revocación de mandato se decide en las urnas por el mismo cuerpo electoral que designó el funcionario público y no supone una acción judicial que exija las garantías del debido proceso. A diferencia del juicio político, la revocación de mandato suele reconocerse en las constituciones. La soberanía reside en el pueblo, que al elegir a aquellas personas que dirigirán sus destinos, les otorgan un mandato programático e imperativo. Los electores pueden llamar a rendir cuentas a la autoridad elegida por sus acciones u omisiones, pudiéndole revocar el mandato. En el ámbito internacional, el instrumento de participación ciudadana directa de revocación de mandato se encuentra previsto en la legislación del país como Suiza, Estados Unidos de América, Canadá, Argentina, Ecuador, Cuba, Bolivia, República Boliviana Democrática de nuestro país. La validez constitucional del artículo 25, apartado A, numeral 5, G, numerales 1 y 2 y H, numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México. Tal resolución representa un parteaguas en el tema que nos ocupa, en virtud a que el Tribunal Constitucional en pleno ha reconocido expresamente que la figura de revocación de mandato en la Constitución de la Ciudad de México se encuentra dentro del margen de la libertad configurativa con que se encuentran las entidades federativas para determinar todo lo concerniente a su régimen interior. Al respecto, me permito citar textualmente esa parte considerativa de la resolución. Como hemos explicado en apartados previos, las entidades federativas en general y Ciudad de México en particular tienen libertad para configurar su régimen interior siempre y cuando con ellos no contradigan el contenido de la Constitución Federal ni restrinjan los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por México. Consecuentemente, en la medida que no haya alguna disposición en la Constitución Federal o tratado internacional que expresa o implícitamente la obligue a adoptar un esquema determinado y que el diseño institucional local no acarree por sí misma la vulneración de un derecho fundamental o principio constitucional. Cada entidad federativa puede innovar y distinguirse tanto del régimen de gobierno que tienen las demás como la de la federación. Ninguna de estas limitantes a la libertad configurativa de las entidades federativas se actualizan en el presente caso. Primero, en los términos en que está prevista la revocación de mandato en la Constitución de la ciudad, no representa un medio para afincar una sanción que se pueda ubicar en el régimen de responsabilidades de los servidores públicos, que regula
el título cuarto de la Constitución Federal. Se trata más bien de un mecanismo de democracia participativa o semidirecta que busca empoderar a la ciudadanía capitalina frente a sus representantes para efectos de mejorar la calidad de los servidores públicos que ocupan puestos de elección popular, en la medida que permita a los habitantes de la Ciudad de México involucrarse más en la toma de decisiones públicas y en la exigencia de rendición de cuentas a las autoridades locales electas. La revocación de mandatos se enmarca en el proceso gradual de empoderamiento ciudadano en la capital al que nos hemos referido con anterioridad. Al incorporarse la revocación de mandato en la Ciudad de México, se pretendió que sus autoridades rindieran cuenta frente a la ciudadanía capitalina y que ésta se involucre más en los asuntos públicos de la ciudad a través de dicho mecanismo, tal y como lo dispone la Constitución Federal. El inicio del procedimiento no está ligado a la comisión de algún tipo de conducta ilegal, sino simplemente requiere que una vez transcurrida la mitad del periodo, un 10% de la lista nominal de electores lo solicite a la autoridad competente. No busca, por tanto, imponer sanciones o penas adicionales a los supuestos ya existentes de responsabilidad, ni mucho menos reglamentar las disposiciones del título cuarto de la Constitución Federal. Tan es así que en las discusiones que desembocaron la incorporación de esta figura a la Constitución capitalina, se descartó explícitamente adoptar causales como las establecidas en los procedimientos de responsabilidades. Compartimos la visión del constituyente federal en el sentido de que la democracia es el poder del pueblo y los ciudadanos son la fuente de la soberanía popular. A este respecto, el Pacto Federal, plasmado en nuestra ley fundamental, dispuso que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. Los estados integrantes de la República en México son libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen. Le informo, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día al que se sujetará la sesión pública ordinaria número 6. A continuación, solicito a la Secretaría proceda a pasar a la lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. En cumplimiento a la indicación de la Presidencia, procedo a pasar lista de presentes. Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna. Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco. Diputado Carlos César Faría Ramos. Diputada